Ha pasado mucho tiempo desde que he hecho un vídeo, concretamente el año pasado, y quería hacer un nuevo vídeo, el cual estaba intentando hacer en mi móvil, pero se quedó sin espacio. Entonces tengo que repetirlo aquí. Eh, Básicamente, hace poco me releí 1984 por muchas razones y quería comentarlo aquí, lo cual es un poco, ¿cómo decir? Un poco repetitivo porque ya he hecho un montón de vídeos hace muchos años sobre eso, pero al leerlo por segunda vez, tuve una nueva visión sobre la obra, sobre el libro, que quisiera compartir. Es decir, hay dos cosas que se suelen señalar muchas veces en lo que significa 1984, y yo los he sintetizado en dos. Por un lado, la crítica al fenómeno del totalitarismo, que el totalitarismo es básicamente lo que se dio principalmente en Alemania, aunque también en la Unión Soviética durante el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el caso de la Unión Soviética duró más, pero en esa fecha. Pues básicamente el totalitarismo no deberíamos compararlo con una tiranía ni con un absolutismo que ya se ha dado antes en la historia, por varias razones. Esto lo ha analizado mucha gente, desde Hannah Arendt hasta Eric Fromm y muchísima gente del siglo XX. Muy recomendable, por cierto. Pero yo resumiría este fenómeno del totalitarismo y su particularidad en dos cosas, lo cual me hace pensar que el libro 1984 ataca principalmente el totalitarismo y en concreto dos cosas del totalitarismo. Así reordeno lo que dije antes. Vale. En primer lugar, el totalitarismo se caracteriza por un cierto misticismo muy concreto que no se da antes de, de Alemania y de la Unión Soviética, la Alemania nazi. Ese misticismo es todo lo que está detrás del pensamiento del nazismo en torno a la raza, al lo ario, pero sobre todo a la historia y al transcurso de esa historia. Es decir, mucha gente piensa que la Alemania nazi era bastante atea, principalmente, también lo es la Unión Soviética, y que ese misticismo del que estoy hablando también se me podría criticar que, bueno, también el cristianismo ha servido para el dominio y el gobierno, ¿no? Durante la Edad Media. Completa razón, sí. O sea, concedo la razón, pero no del todo. Porque el misticismo, que uso esa palabra en concreto porque me parece muy buena y se la tomo a la profesora que me impartió una materia recientemente sobre esta cuestión. Ese misticismo se basa por ejemplo, en el caso del nazismo, en sus concepciones sobre la historia, en el hecho de que la limpieza étnica del judaísmo o las razas inferiores, en las cuales, para bien o para mal, eh, o sea, para bien o para mal porque es muy frío y crudo decirlo de esta manera, pero al final el nazismo giraba en torno a una limpieza, al hecho de separar lo, a lo ario de las razas inferiores que no eran solo el judaísmo, también las personas discapacitadas, las personas homosexuales, las personas gitanas y así. Eh, entonces, es mucho más amplia la situación de lo que podría parecer. No es una tiranía, simplemente. Hay todo un pensamiento histórico sobre cómo funciona la historia y sobre la función de ese gobierno, de ese estado totalitario, que influye en lo, o sea,
hace que el totalitarismo sea algo distinto a lo que ha pasado antes. Lo mismo con Stalin, es decir, el stalinismo y todo el fenómeno de los gulags, que lo analiza muy bien Alexander Solzhenitsyn, una persona que estuvo en muchos gulags y que hizo un libro llamado Archipiélago Gulag. Pues los gulags son los campos de concentración, la idea es parecida, similar. No son de exterminio, que esto es importante. No se quería matar a la gente, sino coger presos políticos o personas no gratas en la Unión Soviética y recluirlas para el trabajo. A lo que iba. Eh, También Stalin miraba por el progreso de la historia, miraba por el comunismo, por la liberación de los pueblos, del proletariado. Todo eso está detrás. Es decir, es una cierta mística malévola, sin duda, o sea, totalmente horrible, pero que existe y que está ahí y que hace operar todo ese estado. Y el segundo fenómeno del totalitarismo es la destrucción completa del individuo, de lo característico, lo particular y lo distinto del individuo. Se vacía al individuo como una cáscara y se lo homogeneiza. Homogeneiza, creo. Se da una homogeneización del individuo, que esa es más fácil. Y eso se ve en Stalin, por ejemplo. Perdón, en Solzhenitsyn, bajo el stalinismo. Él, en su libro Archipiélago Gulag, comienza el libro diciendo algo así que antes de entrar al Gulag pensábamos que el objetivo del humano era ser feliz. Después del Gulag ya no estaba tan claro eso. Ya se destruía todo, toda la esperanza e idea de que el ser humano buscaba ser feliz. Algo así era la cita, pero básicamente ahí se ve muy claro. El individuo se vacía completamente y no tiene ideas, no tiene felicidad, no tiene nada. Solo queda una pura cáscara al servicio del Estado. Y esas dos cosas del totalitarismo, que son su misticismo y la destrucción del individuo, son lo que principalmente ataca a Orwell. eh, bueno, ataca a Orwell. Más bien lo ataca a Orwell y también las cosas que se resaltan en su obra. Em, lo cual es cierto, es decir, yo cuando hice los vídeos hace años de la obra de 1984, me dedicaba en parte a criticar eso, aunque no fuera consciente de toda esa complejidad. Pero claro, ahora creo que han pasado casi 6 años desde que hice ese vídeo, lo cual me ha dado tiempo de casi completar una carrera y hace poco de ver, de dar una asignatura sobre, no sobre el totalitarismo, pero que se centró en pensar el totalitarismo, por un lado. Pues claro, hace poco me releí el libro y lo bueno de haber insistido tanto en lo del totalitarismo y haberlo visto en esas clases, te permite ver otras cosas. Es decir, cuando tú sabes una cosa a la hora de leer o releer un libro, lo bueno es que, en cierto modo, se da la posibilidad de que abras tu mente a ver cosas distintas. También puede pasar lo contrario, lo cual sería muy negativo, que es que solo te centres en eso, pero negativamente en el sentido de que no valores otras cosas que pasan en un libro porque tú ya tienes unas ideas preconcebidas. Porque no es lo mismo profundizar en un tema que insistir en un tema. Pero eso es ya una opinión propia que no tiene nada que ver con esto. Cojo un poco de aire y básicamente eh, yo vi dos cosas que me gustaron mucho de 1984. Dos cosas más allá de todo esta super crítica al totalitarismo, que son, yo las he puesto así, o sea, las he escrito en un pequeño post, que son la falta de espontaneidad, por un lado, y la falta de utopía o imaginación. Vale, ¿a qué me refiero? Cuando el individuo se queda completamente vacío por dentro, ¿qué es lo que le pasa
a Winston Smith en 1984, su vida es completamente determinada por el Estado. Winston tiene claro todo lo que tiene que hacer en su vida desde aquí hasta aquí, desde el principio hasta el final. El hecho de que él escriba un diario es una transgresión completa. Bueno, su intento de escribir un diario es una transgresión completa de una vida ya determinada por el Estado. Pero claro, yo esta crítica no la quería llevar a una alabanza a- al arte y a la, yo lo llamaría a la epicidad del arte. Me explico. Por ejemplo, un decir es que el arte o la filosofía, la ciencia nos abren la mente, somos espontáneos, entendemos el mundo. Sí, vale, es verdad, estoy de acuerdo con ello, pero yo esta falta de espontaneidad la vi en cosas más pequeñas y que me chocaron más. Que son, por ejemplo, no hay ningún momento de amabilidad en el libro. El libro está lleno de pura sequedad individual. Todo el libro está seco, vacío. No, el libro, no estoy diciendo el libro en el sentido de que el libro esté mal, sino la historia que transcurre dentro del libro. Winston mm, no, no disfruta las comidas, no tiene una sonrisa en la boca cuando hace algo que le gusta, no se le ocurren ideas nuevas, claramente porque no se lo permiten, pero la idea es esa, es decir, más allá del fenómeno global de la espontaneidad humana, yo quiero pensar en la espontaneidad humana, yo creo que es algo que nos caracteriza en lo concreto, en que por ejemplo, pues yo qué sé, cogieras una concha de la playa o te acordaras de una idea que te gusta mucho y la apuntas porque la quieres escribir ya en otro momento, o saludas a alguien que hacía tiempo que no veías. Todo eso no está determinado por nadie. Claro, aquí ya empieza el debate de no, ¿existe la libertad o no? Pues eso da igual. Eso aquí da igual. Más bien la cuestión en el libro y que a mí me sorprende es eso, es pensar en que no hay libertad para eso. No hay libertad para descansar. Yo creo que esto para mucha gente puede parecer una tontería, pero para mí es interesante. En el libro, bueno, en nuestra vida cotidiana siempre nos ha pasado un día que estamos muy cansados y le decimos a a nuestras personas cercanas, pues me voy a echar una siesta de 1 o 2 horas porque hoy no voy a hacer nada, no tengo que hacer nada y me quiero echar una siesta de 2 horas tranquilamente. Eso no pasa en el libro, lo cual podríamos pensar que es una tontería eso que yo estoy comentando. ¿Por qué hablar de algo tan particular como echarse una siesta? Pero es que ahí está la cuestión. El, en el fondo, 1984 no es solo una advertencia al totalitarismo, sino también al capitalismo, a la determinación de la vida por y para el trabajo. La vida de todo individuo en el mundo de Oceanía de 1984 está regido por la producción. Toda acción debe significar producción. Si no hay producción, hay pérdida y hay castigo y hay dolor y mucho sufrimiento detrás de eso. Entonces, claro, el hecho de la espontaneidad, de que no se dé la posibilidad de hacer algo distinto y particular, significa mucho, significa todo eso. Entonces, más allá del totalitarismo y de no, es que las telepantallas que aparecen en la obra y tal y cual, sí, es decir, mucha vigilancia y está bien, pero la cosa es la capacidad de abandonar esa idea de la producción y de uno existir sin ningún deseo de producir, de trabajar, lo cual es muy difícil. A día de hoy estamos muy gobernados por la idea de producción y eso se ve en la obra, es decir, se ve en el hecho de que nos sentimos mal cuando decimos que no estamos haciendo algo productivo,
nos sentimos mal si no estamos leyendo un libro que sea productivo. Es que esto es lo peor, es decir, esto está pasando y quería hacer un vídeo sobre eso. Al final hay mucha gente que lee libros incluso no por placer, que eso es lo importante. La lectura es por y para el puro placer. Incluso hasta el tocho más gordo de filosofía debería leerse por al menos un intento de placer, aunque sea duro. Y no pasa nada por leer poesía, no pasa nada por leerse un cuento o un libro de fantasía juvenil. Da igual, es decir, lo importante es ser feliz y disfrutarlo. Y eso es lo que a mí me echó con la obra, que eso no pasa. Y que en el fondo estamos en camino hacia algo muy parecido, hacia mm, la sumisión a una vida completamente, como dice la gente en la teoría crítica, una vida administrada. Y lo de la teoría crítica, ¿qué será? Bueno, eso ya para otro vídeo también. Pero el mundo cada vez está más administrado. Y segundo punto, que me gusta mucho también pensarlo, y es la falta de imaginación o de utopía. ¿Qué significa? No solo que la vida carezca de espontaneidad, es que el hecho de que no hay espontaneidad significa que tampoco hay, no, perdón, tampoco se da la posibilidad de imaginar algo diferente. Y eso a mí me da mucho que pensar para nuestros días. Ahora veamos por qué. Es decir, Winston, aunque piense en la rebelión, piense en algo distinto, le cuesta. Es algo muy difícil. Y de hecho tiene pura desconfianza hacia esa posibilidad de algo distinto. Lo cual yo lo entiendo, es decir, es entendible en la situación en la que está. Pero ese es uno de los fenómenos más chocantes y que más debería pensarse. No tanto todo eso, de todas esas ideas complejas de la Big Data, de que la telepantalla, el móvil, no. La idea es que ya no somos ni capaces de pensar algo distinto. A mí me gusta pensar en una frase de Mark Fisher, yo lo llamo un pensador, un filósofo realmente, que se suicidó en 2016 o 17 creo, incluso 14 creo, que escribió un libro llamado Realismo Capitalista y decía algo así. Bueno, recogía una cita de otra persona que decía, nos resulta más fácil pensar en el apocalipsis, en el completo fin y destrucción de nuestro mundo, antes que en el fin del capitalismo. Y lo mismo para esto, nos cuesta pensar algo distinto, nos cuesta pensar no solo en sistemas socioeconómicos distintos, ya no es solo eso, yo otra vez quiero tirar para lo particular en el sentido de esta camisa que llevo, que la llevo yo y nadie más. Es decir, no es tanto esa cuestión de universalidad utópica de cambio de sistemas, que también, sino que yo quiero señalar que hay falta de imaginación para algo distinto. Nos cuesta pensar, hacer las cosas de una manera distinta e incluso propia. Todo lo que queremos hacer en nuestro día a día está determinado por un manual, por un vídeo de YouTube, por una interpretación previa. Sí, pero en fin, esto no es solo culpa nuestra, es decir, parece que todo esto es una apología a es que somos malos. No, no tiene que ver con eso. Es decir, la tecnología misma nos dirige hacia esta actitud de falta de espontaneidad. Cada vez la tecnología es más hermética, cada vez la entendemos menos. Hace 50 años alguien podía coger un destornillador. Bueno, podía hacerlo también ahora, pero mucha gente se manejaba mucho con la fontanería, con la mecánica. Aunque estudiara, también le era fácil porque el mundo era más accesible, la tecnología, la tecnología era más accesible. A día de hoy mucha tecnología viene hermetizada. Un ejemplo claro de ello, los móviles a partir de 2015 creo, empezaron a estar completamente cerrados y no se le podía sacar la batería. Un fenómeno muy pequeño, pero también muy significativo. Por ejemplo, hay motores de coches que a día de hoy vienen así, que vienen en un cubo, como una caja negra, que es imposible de abrir. No puedes abrirle y sustituirle las piezas. Y esto vale para todo. Es decir, nuestra
puramente e imaginación se basa en esto, en que cada vez más cuando queremos hacer algo tenemos que buscar un método previo, tenemos que acudir a, a cómo lo hizo otra persona. Y yo para esto pienso mucho en Descartes, porque Descartes tiene su discurso del método y él insiste mucho en que ese método es el suyo propio y en que cada uno se busque su método, lo cual es una idea de un espíritu muy moderno y muy bonito, pero que ya cuesta, ya a todos nos cuesta encontrar un método propio. No está mal buscar métodos de otras personas, claramente que no. Y sabéis, en el fondo eso significa también que cada vez somos más orgullosos, arrogantes y cabezones. Cada vez más creemos que hay una manera definida y completa de hacer las cosas. Y si alguien nos dice una manera distinta de hacer las cosas, como no somos capaces de pensar en la diferencia, en algo que sea diferente, somos capaces de despreciar a cualquier persona. De verdad, a mí yo lo he visto y me sorprende y creo que es verdad. Y yo eso lo veo en 1984. Es un libro que a mí me ha dado para pensar eso. En que Winston, a pesar de que lo intente, le cuesta mucho ver la posibilidad de algo diferente. Es verdad que el libro es muy duro, es verdad que el libro en ese sentido es muy duro y lo entiendo, pero siendo realistas y pasando el libro a la vida, cada vez más, es que sonaba muy pesimista y me quedé como impactado con esta idea. Pues cada vez más somos menos espontáneos, ¿no? Y cada vez más disfrutamos menos las pequeñas cosas y cada vez más nos falta más imaginación. Y insisto, esto no es una apología para tampoco, en cierto modo, desestimar lo- desestimar las reflexiones universales y generales sobre el capitalismo y demás, y atender solo a lo particular, que parece que es lo que yo he hecho, ni mucho menos. Sino que yo creo que también es importante atender a lo particular, y a que lo particular nos dice mucho también de lo universal, a que el hecho de que cada vez seamos más espontáneos es un fenómeno que se da en el capitalismo en el que vivimos hoy en día. Y eso es importante. En lo pequeño. Y esto es muy interesante. Es decir, y ya acabo con este vídeo. Dichoso vídeo que era una reseña de 1984 y no quería hacerlo tan largo. En la República de Platón se insiste mucho, bueno, Platón insiste mucho en que primero vamos a analizar cómo es el estado ideal y luego analizaremos cómo es ese individuo del estado ideal. Y lo dice con otras palabras, que a mí me encanta. Le dice así a Glaucón, que es casi su principal interlocutor en la obra. Que el pobre se lo dice sí y no, pero bueno. Le dice, vamos a analizar primero las letras grandes y ya luego pasamos a las pequeñas. Pues esto es igual. Es decir, yo lo invertiría. Es decir, yo invertiría y sería capaz de decir también al revés. Vamos a ver las letras pequeñas, quizás para entender mejor esas letras grandes. En el contrato hay que leer la letra pequeña. Y a día de hoy también. Y más o menos eso es lo que quería decir. Atender a que 1984 dice muchas cosas, pero más bien que cualquier libro dice muchas cosas, que eso también es lo bonito de este vídeo, que han pasado 6 años casi desde mi primer vídeo sobre 1984, que mi forma de hacer los vídeos es muy diferente también. Antes era mucho más curtida y profesional, ahora es muy rudimentaria. Mi único apunte para hacer este vídeo ha sido este post un poco penoso, por cierto, y una idea que tenía, la cual, bueno, pero yo estoy muy contento porque yo me lo paso bien. Pero bueno, esta va a ser una reseña y cualquier otra recomendación he aceptado. Y me despido muy feliz de haber hecho esto. Y cualquier cosa, pues lo leo en los comentarios. Muchas gracias si has llegado hasta aquí y espero que hayas aprendido o te lo hayas pasado bien, la verdad.